Hola a todos y bienvenidos a la videoclase de esta semana de traducción general, donde vamos a hacer una introducción a la traducción. Para comenzar, vamos a hablar del proceso de la traducción. Hay una frase que se utiliza mucho en el mundo de la traducción y que es, esta traducción es para ayer o lo necesito para ahora. Y refleja un poco la presión que se maneja con respecto al tiempo en el mundo en el que trabajan los traductores y que si ustedes se ponen a pensar es un poco lo que les ocurre a ustedes también con el tiempo que tienen para entregar los trabajos prácticos. Esto se debe a que los proyectos de traducción suelen estar ligados a fechas de entrega muy estrictas. Bueno, y por eso toda traducción es importante que tengamos en cuenta, necesita un proceso que garantice un producto de calidad y este proceso va a depender de factores como la experiencia del traductor, el grado de dificultad y de especialización del texto, el tiempo con el que ustedes cuenten para poder completar la traducción, las herramientas de traducción que utilicen, las que tengan disponibles y si están trabajando solos o si están trabajando en equipo, porque ahí, bueno, ya van a tener que coordinar algunas otras cuestiones. Pero lo importante acá es que vamos a partir de la base de que no hay un proceso único al momento de traducir y el objetivo de esta sección de la que vamos a hablar ahora va a ser proponer un modelo general que funcione para cualquier proyecto de traducción. A partir de ahí ustedes van a ir encontrando su ritmo, van a ver qué les funciona, qué no, qué paso tal vez les gustaría poner antes o poner después. Es decir, ustedes van a ir adaptando el proceso propuesto a cómo a ustedes mejor les sirva. Este modelo del que vamos a hablar es una adaptación de la normativa internacional ISO 17100, que se aprobó en el año 2015 y acá, bueno, se describen los pasos que se deben seguir para obtener una traducción de la mayor calidad posible. Encontramos la sección de instrucciones. Son las instrucciones iniciales, juegan un papel fundamental durante todo el proceso de traducción y van a determinar en gran medida el producto final. Por ello es indispensable que como traductores no les quitemos importancia y despejemos todas las dudas que puedan surgir. Las instrucciones ustedes las van a recibir inmediatamente junto con el encargo. El cliente les va a dar instrucciones de cómo quiere el documento, de cómo quiere la traducción, y son los aspectos que ustedes van a tener en cuenta al momento de traducir. Después tenemos la lectura. Lo que ocurre es que muchas personas cuando reciben un texto tienen el impulso de empezar a traducir inmediatamente después de haber leído solo el primer párrafo o incluso la primera oración del texto original, pero, y se los ruego por favor, hay que evitar hacer esto de todas las formas posibles y es importantísimo leer el texto en su totalidad o bueno, si es un texto muy largo, leer una parte sustancial de este trabajo de este texto antes de empezar a traducir. De vuelta es imperativo hacer una lectura del texto de origen porque vamos a tener un conocimiento más detallado sobre el tema, si es un texto especializado, a qué aspectos hay que prestarle más atención. Y después tenemos el análisis. El análisis del discurso es una disciplina que estudia de forma sistemática los textos y un buen conocimiento sobre las herramientas y sobre los procedimientos de análisis textual nos va a ayudar a ser mejores traductores. Nosotros tenemos que llevar a cabo este análisis detallado de los aspectos que van a jugar un papel importante al momento de tomar decisiones estratégicas en el transcurso de nuestra traducción. Después tenemos la traducción, ¿sí? Una vez que nosotros ya realizamos todo el trabajo preliminar, lectura, análisis, vamos a entrar en la fase de traducción. Se espera que un traductor profesional traduzca aproximadamente entre 2.000 a 3.000 palabras al día, pero este número obviamente va a variar dependiendo de la experiencia del traductor, el grado de especialización del traductor y del texto, sin mencionar otros aspectos externos como por ejemplo la disponibilidad horaria y el uso o no uso de herramientas tecnológicas. Después tenemos el proceso de revisión.
Acá es donde nosotros nos vamos a asegurar de que la traducción se adecúa a la finalidad establecida y esta fase se enfoca principalmente en el contenido y el sentido del texto. Acá vamos a comprobar que el contenido del texto original haya sido trasvasado de forma correcta, precisa y de forma coherente a la lengua meta. Y después tenemos la parte de la edición. Si nosotros en la parte de la edición hallamos algún tipo de error o si se nos ocurre una mejor forma de decir algo, aún estamos a tiempo de hacer esas modificaciones antes de entregarlo al cliente. Acá vamos a repasar cuestiones como la acentuación, la puntuación, el formato, los márgenes y otros aspectos ortotipográficos, que es lo que yo también les suelo remarcar a ustedes en los trabajos prácticos antes de entregarlos. Fíjense, pásenlo por el corrector ortográfico, lo mismo va a aplicar a los proyectos de traducción. Y hablando de eso, acá quiero ver en detalle el proceso de traducción. Vamos a ver algunas recomendaciones que les pueden resultar útiles a quienes se inician en la actividad de la traducción. Bueno, primero que nada, si el texto original está en formato digital, se recomienda hacer una copia de seguridad del archivo y guardarlo en un lugar seguro de nuestros dispositivos. No se olviden siempre de modificar el nombre del archivo para indicar cuál es el documento en el cual van a realizar la traducción. Los traductores y las empresas de traducción suelen añadir "-es" si el texto meta se va a traducir al español y "-en" si se va a traducir al inglés. Y también una recomendación es que cuando ustedes empiezan a traducir, en vez de empezar en un documento nuevo, es preferible que ustedes trabajen sobre la copia que hicieron del documento original que el cliente les envió. De esa forma pueden mantener el formato de una forma más sencilla. Pero si el texto original está en un formato que no se puede editar, entonces debemos empezar desde un documento en blanco. Y acá, para facilitar el proceso, se recomienda dividir la pantalla en dos, ya que en una mitad vamos a ver el texto original y en la otra el documento sobre el cual nosotros estamos llevando a cabo nuestra traducción. Y nosotros debemos intentar reproducir siempre, a toda costa, el formato del texto de origen. Después, si el texto de origen está en papel, algo que es muy poco común hoy en día, pero que ocurre con algunos tipos de documentos como partidas de nacimiento, certificados de defunción, certificados de matrimonio, siempre debemos preguntarle al cliente si podemos realizar marcas o comentarios o si debemos devolver el documento intacto. Después, debemos tener a mano siempre todos los recursos que vamos a necesitar durante la traducción, ya sea en formato papel, diccionarios, glosarios, manuales de estilo, como en la computadora, diccionarios electrónicos, páginas de internet útiles, buscadores, porque va a ser mucho más sencillo cuando nosotros estamos trabajando. Si ya lo tenemos abierto, nos vamos a ahorrar mucho tiempo. Con respecto al lugar de la traducción, ¿no? Es preferible siempre trabajar en un lugar tranquilo y sin distracciones. Por ejemplo, no trabajen frente a la televisión o en un café o en un bar. Y si saben que van a sentarse a traducir por un tiempo muy largo, tengan un asiento cómodo, ergonómico, para evitar malas posturas, para evitar también riesgos a la salud. Después, ya nos aseguramos de todo esto, llega el momento de traducir. Acá el traductor, ustedes, van a tener que dividir el texto en unidades que tengan sentido completo. Suele ser por lo general una oración o un párrafo entero, aunque a veces puede ser más breve, como una palabra o una expresión en específico que requiera que yo a esa palabra la vea en contexto. Es una referencia cultural, es una fecha, es algo que requiera que yo le preste más atención en específico, pero en general suele ser la oración o el párrafo entero. En el proceso de la traducción se lee la unidad de sentido completo y se transfiere a la lengua meta, y ustedes van a estar siempre, todo el tiempo, cambiando la lectura de la lengua de origen a la escritura en la lengua meta. Después, nosotros vamos a tener una primera versión de la traducción. Acá, muchos traductores, para no perder el ritmo, no se preocupan demasiado de que la traducción esté excelente, que esté pulida y sin errores, sino lo que hacen para ahorrar tiempo es marcan de alguna manera las partes que piensan que podrían mejorar, y inclusive a veces las dejan sin traducir para volver más tarde, tal vez con más tiempo o ya descansados o con un punto de vista distinto, a corregirlos.
Lo que se recomienda es marcar con un color brillante, resaltarlo en amarillo, en verde, la parte que les queda pendiente de mejorar o de traducir en su totalidad. Y después de que ustedes terminan el primer borrador, buscan esas partes resaltadas y se dedican ahí sí con tiempo a resolver esos problemas de traducción. Y acá, algo que no es aconsejable hacer es no utilicen paréntesis de ningún tipo o la barra para delimitar las partes que quieren mejorar o alguna sección en donde ponen varias opciones de lo que podrían poner, como les dice ahí, coche, carro, vehículo, con la raya, porque después, cuando ustedes dicen, bueno, ya terminé el borrador, voy a ver qué partes me quedaron pendientes por mejorar, por traducir, es posible que no lo vean, ¿sí? Es más difícil de ver el paréntesis o la raya que lo que está resaltado en amarillo. Entonces, eso es como una recomendación para evitarse problemas. Después, si es un texto extenso, donde hay repetición de términos importantes, vayan armándose un glosario. Eso nos va a ayudar a ser consistentes a lo largo del texto. Les he dejado a muchos comentarios de, bueno, unificar. Unifiquen el término. Si utilizan, a ver, vamos a poner un ejemplo del primer trabajo práctico. Si utilizan varilla, sigan utilizando varilla. No cambien varilla, barra, palo, ¿sí? Sigan con lo mismo. Porque, no sé si sabían, pero los traductores profesionales dedican aproximadamente un 30% de su tiempo a buscar palabras o expresiones que ya habían buscado previamente. Entonces, es decir, están haciendo el doble del trabajo. Si nosotros nos armamos glosarios y ya tenemos ahí la expresión y cómo se traduce, nos ahorramos mucho tiempo. Después, presten atención a los detalles. No se apuren, dedíquenle el tiempo necesario a la traducción. Al principio suele ser lento, pero sin embargo, a medida que ustedes van agarrando ritmo, se van sintiendo más cómodos con el tema, con el texto, ya saben cómo se traduce este término, el ritmo va a aumentar. Pero es importante que hagan pausas, que refresquen la mente. A veces cuando ustedes retoman una traducción después de algunas horas, después de algunos días, les facilita mucho también y bueno, ahí se les recomienda que relean desde el principio o si ya tradujeron mucho, relean las últimas, no sé, 2 o 3 páginas antes de la parte en la cual ustedes tienen que volver a empezar. Sirve mucho esto de repasar la traducción, les ayuda a tener la mente más clara, a resolver los problemas de traducción de una forma más intuitiva también. Y después, bueno, cuando ustedes hayan terminado esa primera versión de la traducción, asegúrense de que resolvieron todos los problemas de traducción que marcaron antes. Esto deben hacerlo en profundidad, háganlo varias veces. Traduje todo lo que tenía que traducir, no me quedó nada pendiente, no me faltó alguna oración, no me salté algún párrafo, ¿sí? Para concluir esta parte, de vuelta, una recomendación, un recordatorio. La traducción no es solamente pasar palabras de un idioma a otro, sino transmitir significados, culturas e intenciones, y eso conlleva un conocimiento del texto, entenderlo, saber interpretarlo. Comprender los principios básicos es el primer paso para desarrollar una práctica consciente y responsable. Y con esta introducción, con esta videoclase, esperamos haber abierto la puerta a un campo que es tan complejo como fascinante, que es la traducción. Ahora sí, no queda nada más que decir, más que a traducir. Les deseo una excelente semana y nos vemos en el aula virtual.